Buenas noches, amigos de otra parte, tanto a quienes están aquí presentes llenando esta casa, que nos da mucha alegría verla así, y a quienes están conectados por nuestro canal de YouTube, viendo esta transmisión en directo. Un espacio más de esta franja de la literatura en otra parte. Hoy tenemos la presentación de dos libros, Entre el mar, la tierra y el Wafe, y Alberto, y el tuyo, ¿me ayudas, por favor? Una analítica de la gubernamentalidad algorítmica. Una analítica de la gubernamentalidad algorítmica. Y el subtítulo no lo leo porque ahí sí perdería una cordal. Entonces, bueno, les damos la bienvenida a quienes están aquí. Este micrófono será de ustedes para que pregunten o comenten cuando las personas que están en la mesa lo consideren pertinente, y quienes están conectados tienen la herramienta de comentarios de YouTube para hacer lo propio. Bueno, entonces, quienes están en la mesa, los que están en la mesa son Lady Alexandra Orrego Estrada, es administradora pública de la Escuela Superior de Administración Pública, ESAP, y magíster en Hábitat y doctora en Ciencias Humanas y Sociales de la Universidad Nacional de Colombia. Sus áreas de interés son territorio y subjetividades políticas públicas, gestión territorial, fenómenos socioespaciales urbanos y rurales y geopolítica. Ha publicado diversos artículos en revistas especializadas y actualmente es docente en la institución universitaria Colegio Mayor de Antioquia. Y bueno, sean bienvenidos a esta conversación. Buenas noches. Presento a Mauricio. Mauricio Arango es profesor de la Universidad de Antioquia, es miembro del grupo de investigación narrativas modernas y crítica del presente, y yo soy Alberto Castrillón, profesor de la Universidad Nacional. Bueno, voy a hacer una pequeña introducción. Yo pregunto, ¿con la cámara me puedo mover en el espacio o solamente me tengo que quedar aquí? Bueno. Voy a hacer una pequeña introducción de lo que significa estar aquí hoy con ustedes. Muchas gracias, les agradezco muchísimo que estén acá esta noche acompañándonos. Esto es una actividad propiciada por la Casa Museo Fernando González y por la Casa Otra Parte. Muchas gracias por la cesión del espacio y por la invitación, y gracias a todos ustedes por acompañarnos esta noche. El grupo Narrativas Modernas y Crítica del Presente es un grupo de investigación inscrito en Colciencias y asociado a los procesos de investigación de la Universidad Nacional, en particular de una facultad que es la Facultad de Ciencias Humanas. Hay estudiantes que han hecho su doctorado en el seno del grupo. Por ejemplo, Mauricio terminó su doctorado hace poco sobre gubernamentalidad algorítmica, justamente. Miguel está haciendo el doctorado también en el seno de ese grupo. Catalina está haciendo el doctorado en el seno de ese grupo. Aquí hay estudiantes pues que son miembros de ese grupo y trabajan con ese grupo de investigación. Lady es una miembro antigua del grupo y hizo la tesis en el seno del grupo, pues siempre ha estado en la discusión del grupo. El libro es una publicación de una editorial académica bogotana en asocio con el trabajo del grupo de investigación de narrativas modernas y crítica del presente. Cierto, yo fui también el director de tesis de Lady. Bueno, voy a hacer como una pequeña introducción de qué se trata esto. Un eje de trabajo del grupo de investigación
Narrativas modernas y críticas del presente, un eje teórico y conceptual, es el elaborado por Michel Foucault. Y quiero como hacer énfasis en que Foucault es como una gran referencia para nosotros, porque además en este mes de junio se están cumpliendo los 40 años de la muerte de Foucault, y vamos a hacer el 25 de junio aquí en otra parte, muy probablemente, un seminario todo el día sobre la obra de Foucault. Estamos pensando en hacer ese seminario, y hay seminarios en todo el mundo. En este momento hay seminarios en Alemania, en España, en Argentina, en muchísimas partes hay seminarios sobre Foucault. ¿Y qué es eso de que Foucault sea para nosotros como un referente importante? En el estudio filosófico o en la propuesta de análisis filosófico, normalmente se consideraba que había como problemas eternos, como problemas que siempre eran los problemas de la filosofía, es decir, los problemas que tienen que ver con el logos, con el cuerpo, los problemas que tienen que ver con la sexualidad, los problemas que tienen que ver con los afectos, los problemas que tienen que ver con la ontología, pero como problemas que pareciese que fuesen problemas eternos. Foucault se insurge contra la idea de que haya problemas eternos en filosofía. No hay problemas eternos, es decir, los asuntos cambian y prima el cambio, prima la modificación, prima la transformación sobre la idea de que hay asuntos eternos. O sea, el cuerpo no es una entidad eterna, es una entidad que cambia, que se transforma, los afectos no se presentan y no se expresan y no se manifiestan de la misma manera, también cambian y se transforman. Nuestra relación con la técnica también es una relación que se modifica, que está cambiando constantemente. Entonces, si no hay problemas eternos, lo que hay es la posibilidad de comprenderlos en su diferencia, en su transformación. Y comprenderlos en su diferencia implica inclusive periodizarlos, implica como establecer un cronos en el cual uno diga, esto está cambiando más o menos a partir de tal fecha. El cronos importa, pues, como hacer visible un proceso de cambio en relación a un tiempo específico, y ese cambio dura más o menos hasta cierta fecha, ¿cierto? Es decir, la filosofía que hace Foucault es una filosofía histórica o es una historia filosófica. Nadie sabe exactamente si Foucault es solamente filósofo o filósofo historiador o historiador filósofo o las dos cosas a la vez. Y es ese ánimo analítico, hermenéutico e interpretativo el que está asociado al grupo de investigación Narrativas Modernas y Críticas del Presente. Todos los que somos miembros de ese grupo, los que están acá, los que no pudieron venir, somos conscientes de que estudiamos procesos que cambian, de que estudiamos procesos de transformación. En muchos de los procesos que nos involucramos como trabajo investigativo, en muchos de esos procesos tratamos de entender algo que vamos a llamar ontología histórica del presente. Entonces, la ontología que nosotros estudiamos, es decir, ese asunto del ser del ente, por qué somos lo que somos, no es tanto una ontología de por qué somos lo que somos intemporalmente, sino porque hemos llegado a ser lo que somos temporalmente, es decir, porque hemos ido cambiando hasta llegar a ser algo como lo que somos hoy. Es decir, cuáles son los procesos que nos han llevado, por ejemplo, a depender de esa manera absoluta de la técnica, como dependemos hoy de un dispositivo tecnodigital como es el smartphone o todos los dispositivos tecnodigitales con los cuales llevamos la vida económica, la vida afectiva, la vida familiar. Todas las vidas están concentradas en un dispositivo que es un smartphone. Eso es una forma de producir un cierto tipo de relación con la técnica que es nueva y que tiene que ver con un devenir y que tiene que ver con unos procesos de transformación, no solamente de la propia técnica, sino de la vida humana en relación con la técnica, ¿cierto? Entonces, eso como para dar un ejemplo. Y en el caso del trabajo de Lady, pues Lady hace un trabajo mostrando que los territorios se construyen y se constituyen, y se construyen y se constituyen como históricamente. Es decir, las territorialidades involucran el funcionamiento de subjetividades y las subjetividades involucran procesos de transformación de las relaciones intersubjetivas, de las relaciones entre las personas, pero también procesos de transformación de la propia configuración del espacio. Es decir,
el territorio no es solamente el espacio, el territorio es la posibilidad inmanente de modificación del espacio, tal como lo trabaja Lady. En el caso de Turbo y en el caso del muelle El Wafe, ese muelle es un muelle que le da vida a Turbo, es un muelle que hace que Turbo tenga una relación entre tierra y mar, entre la tierra, el puerto, y el mar, que es lo que hace vivir ese puerto, pero esa relación entre tierra y mar pasa por un puerto que ha tenido una historia que ha tenido implicaciones violentas, caóticas, de diversa índole, y que es entonces, digámoslo, cairológica, pues que tiene que ver con momentos de oportunidad en los cuales se producen cierto tipo de cambios específicos o cronotópica, es decir, que configura tiempos propios que solamente se producen en relación con la producción de esas territorialidades específicas del WAFE. Entonces, lo que les quiero decir con esta primera introducción es que lo que hacemos nosotros en el grupo es entender el presente, pero entenderlo en su configuración histórica, en su modo de ser histórico, porque lo que es verdaderamente histórico y lo que tiene potencia histórica es la manera como hemos llegado a ser lo que somos hoy, es decir, es la manera como vivimos y la manera como nos relacionamos con el presente. El presente para nosotros es ontológico y es como el gran problema a partir del cual podemos comprender todos los pasados posibles y sobre todo todas las formas de existencia posible de nosotros en el presente. Entonces, con esta primera introducción, primero vamos a ordenar la presentación de los libros. El libro Entre el mar y la tierra, el WAFE, está ahí en la mesa, está en venta. Yo no sé cuánto vale, Lady. Lady me dice que vale 69.300, es editado por una editorial bogotana, una editorial académica bogotana. Es un libro muy bien editado, pues realmente el maquetaje, las ilustraciones, el tamaño de la letra, el tamaño de la maqueta, es realmente un libro con una edición muy buena y el contenido es muy bueno. Lady es una mujer muy juiciosa, muy estudiosa, muy trabajadora. Ahora enseguida voy a hablar del contenido. El otro libro que vamos a presentar es un libro más pequeño, no tan grande como el libro de Lady. Es un libro sobre el presente actual, sobre un presente muy, muy actual, sobre nuestra relación con el algoritmo como forma de gobierno. Es decir, las formas de gobierno clásicas a través de las cuales nosotros pensamos que tenemos una situación de relación de fuerzas con el poder son, digamos, el Estado, la nación, los representantes del poder político del Estado, los representantes del poder político de la nación. Pero hay una variación en el presente porque hay nuevas formas de gobierno. Hay nuevas formas de gobierno que ya no tienen tanto que ver con las entidades territoriales del Estado y de la nación, sino que tienen que ver con entidades supraterritoriales o, digamos, planetarias o globales que se inscriben en nuestra relación con el algoritmo. Es decir, el algoritmo es aquello que nos posibilita a nosotros una comunicación, una interacción con aspectos políticos, económicos, sociales, familiares, afectivos, pero no solamente nos posibilita esa comunicación, sino que en cierto modo condiciona la forma como nos estamos comunicando. Es decir, la comunicación algorítmica es una comunicación que crea un tipo de relaciones que no existían antes. Relaciones con el dinero que nunca habíamos tenido, relaciones con la política que nunca habíamos tenido, relaciones con los familiares que nunca habíamos tenido, relaciones con los afectos que nunca habíamos tenido. Y este libro lo que traza es como la manera como eso se constituye como el elemento que configura nuestra relación con las fuerzas de gobierno en el presente, ¿cierto? Bueno, ahora, bueno, eso es como con respecto a los dos libros. Ahora vamos a tratar de cursar a Lady, no mentiras, a hacerle preguntas a Lady sobre su libro y a hablar sobre el libro de Lady. Bueno, en el libro de Lady hay varios elementos que son sustanciales. Uno, el elemento territorial, es decir, la propia configuración del WAFE como el puerto del WAFE en Turbo, como el elemento que es el intersticio entre el turbo de la tierra y el turbo del mar, digámoslo así. Y ese elemento de comunicación que es como un intersticio, como algo que está entre,
tiene más fuerza, digámoslo así, en la perspectiva de Lady, en términos de constitución de una territorialidad política fuerte y una territorialidad económica y social fuerte, tiene más fuerza que el propio elemento terrestre o que el propio elemento del mar, porque es el que le da sentido a la existencia de lo terrestre y a la existencia del mar, ¿cierto? Pero hay un aspecto que es fundamental en esa configuración de ese intersticio, pues, del puerto, y es la constitución de la misma territorialidad, y sobre todo la constitución de la misma territorialidad en relación con eso que es la pobreza, pero la pobreza no entendida de manera miserable, no entendido como pobrecito el pobre, sino entendido como la invención de un cierto tipo de pobreza que se crea en un movimiento territorial específico y que no tiene que ver tanto como entender al pobre como aquel que está sometido por la fuerza de lo económico o digamos como aplastado por la potencia de lo económico, sino como aquel que con su pobreza hace o crea sentido en esa relación que hay entre el mar y la tierra y ese espacio intersticial que es el puerto. Es decir, el puerto produce pobreza, produce también riqueza, el puerto produce pobreza, pero es una pobreza que es la pobreza del mar, es la pobreza de la tierra, es la pobreza del puerto, es la pobreza de Turbo, que no es cualquier tipo de pobreza, es una pobreza específica. Entonces, vamos a hablar de la invención de... Perdón, qué pena. Vamos a hablar de la invención de la pobreza, pero de una invención de la pobreza que es característica de una cierta región y característica de unos movimientos como históricos y políticos que tienen que ver con la existencia de ese muelle. Entonces, aquí comienzan las preguntas, Lady. Para realizar, pues, ¿cómo te atreves tú en un país como Colombia? Es decir, yo hago como abogado del diablo porque sí le tiro un poquito duro a Lady, pero es porque yo sé que ella es capaz de responderme. ¿Cómo te atreves tú en un país como Colombia a considerar que la pobreza es un invento, cuando realmente este es un país donde la condición social de la pobreza es una condición inherente a nuestro funcionamiento histórico? ¿Cómo te atreves a hablar de invención de la pobreza? ¿Eso no es un poco demasiado atrevido? Bueno, buenas noches para todos y todas. Gracias por estar en este espacio. Frente a la pregunta, ¿por qué hablar de la pobreza? Porque la hemos naturalizado justamente, ¿cierto? Y en el sentido de que la hemos naturalizado, la hemos esencializado. Y es preguntarse por los modos de funcionamiento de la pobreza, no la pobreza como una condición eterna, como el que es pobre, nace pobre, sino preguntarse qué es en sí la pobreza. Es de esencializarla, y sobre todo en Colombia hay que hacerlo porque nos enfrentamos a múltiples territorios, sobre todo el territorio de Turbo, el Urabá, que lo considero un territorio de frontera, es un territorio de umbrales, y aquí lo umbral entra a considerarse como espacio expandido donde múltiples formas de vida son posibles. Entonces es poder desesencializar la pobreza en Colombia porque se ha constituido como un dato estadístico. Entonces el pobre se gobierna, entonces vemos las estadísticas que nos presenta el DANE, ¿cierto? Y cómo es un asunto de gubernamentalidad sobre un territorio, sobre unos cuerpos, sobre unas vidas que necesariamente deben preguntarse efectiva o básicamente es allí hay una pobreza. ¿De qué sujeto estamos hablando? Y sobre todo en Colombia, porque si vamos a ver en asuntos estadísticos, si nos comparamos, la pobreza es un asunto de comparación, por eso el tema de las estadísticas, porque si nos vamos a comparar, obviamente todo Colombia sería pobre en un sentido frente a otros países, por eso la importancia de poder entrar y profundizar, ¿cierto? De esencializar ese funcionamiento histórico de la pobreza y preguntarse más que por la pobreza, por el sujeto que se considera pobre, desde lo estadísticamente hablando. Una cosa es preguntarse por los hechos y otra cosa es preguntarse por el sentido. Es decir, uno puede preguntarse por el sentido no teniendo en cuenta como la minucia de los hechos,
sino teniendo en cuenta aspectos generales que le permiten a uno entender el sentido de los acontecimientos. El mar, ¿cómo le da sentido el mar a todo eso que pasa en el muelle El Guafe y en Turbo? Porque el mar es justamente esa apertura a la vida. Cuando hablaba con las personas decían, el mar es mi vida. Y en ese sentido que el mar es mi vida no se refería a un asunto económico porque la mayoría eran pescadores o eran, digamos, lancheros que transportaban personas, mercancía por todo, por la conexión que se tiene con el Golfo, con la conexión que se tiene con Panamá, con la conexión que se tiene con todo el río Atrato, sino que el mar es ese posibilitador de libertad y allí encontrarse con otro orden, con otro sentido al que viene del interior, porque recordemos que Urabá siempre ha tenido ese proceso de colonización y en ese proceso de colonización viene toda una lógica de orden y el mar permite escapar esa lógica de orden de todo el proyecto antioqueño colonizador en ese territorio. Entonces el mar es esa posibilidad de pensarse, relacionarse, porque encontramos que allí son poblaciones o sujetos anfibios, o sea, viven del mar. Y no es un asunto de la pesca, viven de la posibilidad de lo que les trae el mar, les trae la vida, les trae esa conexión con lo que ellos muchos llamaron lo eterno. Me encontré en ese sentido. ¿El mar es un territorio configurador de territorios? ¿O qué es el mar? El mar, en términos, lo podíamos mirar, en términos, el mar no está estriado, el mar es un asunto liso, es posibilitador. Y es considerado otro territorio más, y en ese territorio más las lógicas o esas prácticas menores que hay allí, como el hecho de cruzar todo el Atrato, las relaciones vecinales, las relaciones comerciales, porque las relaciones comerciales están muy asociadas a un asunto familiar, a un asunto político, les permite justamente estar con ese otro, porque allí ese puerto es un puerto donde hay una algarabía, cualquiera que vaya dirá, eso allá está desordenado, pero no es un desorden, es otra posibilidad, y esa posibilidad la abre el mar, porque el mar introduce esos territorios. Incluso yo empecé la tesis diciendo que el Guafe es la grieta sobre el mar que rasgó la tierra húmeda, porque es esa posibilidad, es estar entre el mar y la tierra, es poder moverse, por eso es un asunto del umbral, es un asunto de un espacio expandido. ¿Y la tierra? Y la tierra también permite las conexiones con lo, digamos, con lo vecinal también, ¿cierto? Y allí en la tierra va a aparecer un asunto donde digamos que a través de dos conceptos me permite mover esa analítica del presente, como es el cronotopos y el kairotopos. El cronotopos haciendo alusión a la tierra, a esas posibilidades de configuración de territorio, esa relación espacio-tiempo, porque somos sujetos que construimos espacio-tiempo. Y el kairotopos, el kairos es ese tiempo del oportuno, es ese tiempo que se crea, también esa relación tiempo-espacio, donde la gente permite una creación. Entonces, encontrarse con la tierra es poder encontrar allí las posibilidades, toda esa multiplicidad, por así decirlo, toda esa diversidad de esa configuración de espacio-tiempos entre un cronotopos, es decir, en un tiempo teleológico, en un tiempo que responde a una finalidad, en un tiempo que también está marcado por todo ese proyecto colonizador que es muy fuerte en el Urabá antioqueño, que incluso de decir Urabá antioqueño también allí hay una carga colonizadora, y el asunto del kairos, la gente allí como llegó y configuró una propia vida, unas propias formas de existencia. Entonces allí encontramos los del Chocó, allí encontramos los cordobeses, allí encontramos también panameños, allí encontramos gente del interior de Colombia configurando. Entonces allá llegar y encontrar un mundo de posibilidades, a esa posibilidad el kairotopos me da esa herramienta, digamos, discursiva para entender esa multiplicidad
de prácticas y sentidos que las personas allí fueron configurando. Entonces, habría territorios que se encierran en sí mismos. Por ejemplo, nosotros en el área metropolitana estamos encerrados entre montañas y aunque salimos hacia otros territorios, hacia el Valle del Tonusco o hacia el Valle de San Nicolás por vías, por túneles, etcétera, de todas maneras las formas de circulación del área metropolitana son formas de circulación en la cual hay como un encerramiento en el territorio a través de las montañas y hay territorios que solamente existen en vista de tener un sentido en el afuera, pues como un puerto, ¿cierto? Y los sujetos, ¿cómo se configuran en un territorio así? No, aquí los sujetos no se configuran en esos dos sentidos, hacia adentro y esas posibilidades y también hacia afuera, y hacia afuera en relación con el mar. Y ese hacia adentro en la relación con los otros y la posibilidad que allí les ofrece ese territorio. Para los chocuanos, la posibilidad de huir de un conflicto y estar cercano a su tierra. Para los cordobeses, la posibilidad también de un asunto de cercanías, de vecindades, de redes comerciales y incluso para algunos que del interior se han ido a vivir allí, también es un asunto donde les permite construir, configurar otras formas de sentido con otras personas que allí. Entonces, esa multiplicidad que constituye el muelle, ¿cierto? Que constituye Turbo, es clave porque es un asunto de un afuera y un adentro constante. Ese afuera, esa posibilidad del mar, pero ese adentro también de esas cercanías y de una u otra forma también encontrarse con asuntos políticos, como sabemos que allí todo el proyecto político que hay y económico frente al Urabá constituido como puerto, especialmente Turbo, es una designación un poco compleja, es puerto logístico, agroportuario, turístico, industrial, o sea, todos unos asuntos, elementos que si uno los ve desde otras aristas, cómo van a llegar a cumplir, ¿cierto? Pero que la gente de una u otra forma allí llega, toda esa lógica de una afuera, la resignifican y la hacen parte de su propia vida, por eso allí aparece el Kairotopos como esa forma de reinvención, de posibilidad, de prácticas y de sentidos que las personas van adquiriendo allí en la medida que se está, incluso cuando uno está allí es otro mundo, ¿cierto? Te me estás adelantando. Hablando de territorialidades, ya hay una ambición antioqueña en términos de constituir territorialidades en la frontera, digamos, en esa frontera marítima de Antioquia, que tiene que ver pues con hacer de eso realmente un espacio antioqueño, es decir, un espacio de negocios a la antioqueña y no a la caribeña o a la costeña, sino a la antioqueña. Entonces, de darle orden a ese puerto, de hacer un puerto inclusive alterno, el proyecto del túnel, todo ese proyecto como de conquista de las territorialidades de Turbo, que son territorialidades que en cierto modo han escapado a las territorialidades antioqueñas porque tienen lógicas litorales, tienen lógicas del litoral y no lógicas del interior. Esa reconfiguración, resignificación, reapropiación de las territorialidades es una lucha, es una disputa. ¿Cómo se da, cómo haces visible tú esa disputa de territorialidades? Bueno, esa disputa se da mucho en la escala de lo menor, ¿cierto? Incluso, hablemos en dos tipos de escala. Si nos vamos al término o al asunto administrativo de lo político, de los allí alcaldes, incluso si bien unos planes de desarrollo que son instrumentos de gubernamentalidad sobre los territorios, la población y los recursos, allí ellos plantean unos elementos, pero cuando se van a ver en asuntos, por ejemplo, si se cumplen o no, no se cumplen, por toda esa lógica, todos esos encuentros, esa diversidad que allí hay, tanto así que, por ejemplo, cuando en el Guafe está rodeado de vendedoras de pescado, ¿cierto? Y en esa medida construyeron una casa del pescado, pues una casa del pescado, así se llama, ninguno se fue.
y estaba en un plan, ¿cierto? Entonces esa lógica no funciona porque ellos dicen, no nos pueden separar del agua, el agua es nuestra vida. Entonces es entender que allí esas formas de resistencia se van dando poco a poco, es lo menor, y esas formas de resistencia son necesarias, digamos, si en términos gubernamentales, administrativos se quiere llegar a la efectividad, a la eficiencia, que es como la condición histórica en la que estamos o la que están los gobiernos, claro, allí tienen que entender unas lógicas, pero cuando vemos este tipo, digamos, un análisis con las mismas personas, adentrándonos en ese territorio, también construyendo, porque un asunto es que yo viví ese guafe desde niña, entonces allí también hay mi subjetividad puesta en unos asuntos analíticos, entonces entender que esas pequeñas formas que yo llamaría formas de resistencia se dan en el asunto de las relaciones vecinales fuertes o de amistad que se han construido entre los lancheros, entre los cargueros, entre los vendedores, porque allí toda es la zona comercial de Turbo, es esas relaciones tan fuertes que les han permitido de una u otra forma también hacerles una contrapropuesta a un modelo de limpieza, porque así se ha constituido, así se evidencia cuando empiezan hay muchos proyectos sobre el GUAF, entonces cuando vemos los arquitectos con sus maravillosos proyectos, claro, vemos un asunto de la higiene sobre el espacio, venga, limpiemos un espacio desordenado, pero la gente dice, no, este espacio no está desordenado, este espacio responde a las lógicas en las formas en que nosotros nos estamos relacionando, y esas formas en que nos relacionamos parten de un principio de que aquí nos conocemos todos, entonces ahí hay, digamos, esas prácticas de los menores a partir de la amistad que hacen posible unas formas de resistencia. Pero quizás la diferencia no está justamente en que las territorialidades de conquista son territorialidades de espacios del interior. En cambio, las territorialidades de la disputa tienen como elemento configurador del sentido del mar. Entonces, lo que no entienden los paisas del interior es que a la vida le dé sentido el mar. ¿O qué piensas? Sí, incluso es el mar el que posibilitó Turbo. Cuando la gente, digamos, estuvo en ese ejercicio, el cronotopos y el kairotopos, vuelvo para responder esa pregunta, el cronotopos, por ejemplo, los cronotopos de allí son el laberinto económico del banano, el poblamiento de Urabá, el camino hacia el mar, la promesa de un puerto. Y en ese asunto, ellos dicen, sí, ese es el proyecto que ha estado sobre nosotros, pero nosotros también tenemos otras formas de relacionarnos y están en esa consonancia, en ese sentido poético, si se quiere, frente al mar. Y ellos dicen, el manglar se hizo gente. Cuando una pescadora, no, una vendedora de pescado, eso fue un encuentro muy bello. Claro, conversar con la gente allá fue un encuentro maravilloso, hice un trabajo de campo profundo, si se quiere, una inmersión. Ella decía, no, aquí el manglar se hizo gente. O sea, el manglar no somos nosotros somos las raíces. Recordemos que manglar es como un rizoma, ¿cierto? Que enlaza, que tiene una raíz entre la tierra y el mar, y que permite, obviamente, en términos de tormenta, que haya una leva de mar, bueno, todos los asuntos que yo concierne. Entonces la gente decía, nosotros somos manglar, nos hicimos manglar. Entonces esa relación de estas personas con el mar es entenderse que ellos también son manglares, ¿cierto? Y ellos se constituyeron y se poblaron a partir de allí. Tanto así que fue los manglares territorios de resistencia, porque recordemos que Urabá ha sido siempre una tierra de disputa, de violencia. Nosotros fuimos desplazados por la violencia justamente de Urabá. Y en ese sentido, allí ellos decían, no, el Golfo, que también es una disputa, por eso es libertad y también disputa, pero disputa con otros poderes, no poderes estatales, con otros poderes que allí hay presentes. Y a su vez, el tema de cuando ellos dicen, los
Los grupos se disputan las rutas, que a propósito hay una crisis migratoria por todo lo que lleva el tapón del Darién hacia rumbo a los Estados Unidos, y el asunto de ellos decir, están los ganaderos, los cordobeses, que hay una extensión muy grande, están los antioqueños también con su proyecto. Entonces fue el manglar el que posibilitó tener esa posibilidad para allí ocupar, para allí establecerse, para allí habitar, porque el habitar tiene con el morar, y el morar es como enamorarse. Entonces nos enamoramos de los lugares. Ellos decían, es el manglar quien nos constituyó y nosotros nos configuramos como uno más del manglar. Entonces, para ir dejando las cosas como claras, tú hiciste un trabajo en el cual estudias un proceso de invención específico de una pobreza que tiene que ver con un puerto, con una forma de circulación de mercancías, una forma de existencia económica y de intercambio económico que tiene que ver con un puerto que se llama el UAFE, pero también hiciste un trabajo para entender que hay territorialidades que cobran sentido no solamente como en la materialidad específica del territorio, sino en la no materialidad del territorio, que está en el sentido que le otorga el mar al territorio que no es marino, ¿cierto? Entonces, que ese territorio que no es marino solamente tiene sentido por el territorio que es marino, y que tú configuras las territorialidades en relación con aquello que le da verdaderamente sentido a las territorialidades de la tierra que no cobran sentido sino por la existencia del mar. Sí. Sí, ¿y qué más? Bueno, en cierta forma sí, y es ahí el mar, la tierra, el mar. O sea, la tierra, esa tierra es configurada por el mar, y el mar a su vez configura la tierra, ¿cierto? Es como si fuera no es primero el uno y el dos, sino es lo uno y lo otro. Y en eso uno y lo otro es el asunto que somos siendo, ¿cierto? O sea, yo soy la que soy siendo. Es decir, esa tierra y ese mar es el que está haciendo, o sea, se está haciendo constantemente. Y el tema de la pobreza, entonces allí entender, cuando le decía a la gente, usted es pobre, no, yo no soy pobre, yo tengo el alma en el cuerpo. Eso es un asunto un tanto que lleva a pensar, bueno, esa comprensión desde la subjetividad de la pobreza. Y aún así, allí la pobreza, obviamente en términos estadísticos, vamos a entender que allí todos son pobres, si vamos a temas estadísticos, pero cuando se profundiza esa relación, ese ser siendo mar y tierra, es lo que da esa apertura a decir, yo no soy pobre, porque es que aquí lo tengo todo, tengo el alma en el cuerpo. Y el asunto del alma en el cuerpo lo interpreto como el asunto del sentido de la vida. Y ese sentido de la vida se hizo posible, se hace posible justamente por esa relación de lo uno y lo otro, mar y tierra. Y esos pobres son los que salen al mar, los ricos son como los que entran. Es decir, en una configuración espacial como el Valle de Aburrá y el área metropolitana, la configuración económica tiene que ver con estar dentro del territorio, mientras que la configuración económica de los pobres, de esos pobres inventados por ti en esa zona del UAFE, ellos son pobres es porque salen al mar, salen a intercambiar, salen a vivir, ¿cierto? Sí. Y esa posibilidad de salir a vivir, ¿cierto? Porque ellos decían, el mar es la vida, y esa posibilidad de salir a vivir, allí ellos dicen, no, aquí no hay un asunto, porque en el mar solo hay vida, ¿cierto? Solo hay posibilidades, y no es un asunto que yo me sienta pobre. O sea, ahí estaríamos hablando de son sujetos que vienen y van, ¿cierto? Porque allí hay un constante movimiento, como el mismo mar es un movimiento, donde esa cercanía con el Chocó, con todo el atrato y la imponencia que tiene el atrato, lo que significa es esa salida y esa entrada, ¿cierto? Y allí ninguno se ve pobre, allí solo se ven sujetos, vecinos, y allí solo se miran como aquellos que necesitan del mar y que el mar los hace posible conectarse. muchas gracias, Lady. Es muy particular porque realmente es como una forma de entender que un territorio que
que forma parte como de nuestra geografía, de una geografía histórica que se podría llamar geografía histórica antioqueña, se configura distinto a los procesos de colonización clásicos en los que Antioquia ha fabricado su geografía, porque este es un proceso cuyas territorialidades no se forjan en los espacios interiores, en la montaña, sino que se forjan más en relación con aquello que no tiene que ver con los espacios interiores y la montaña, que es eso que es el mar, y el mar tiene que ver mucho con la historia de Occidente, porque realmente el Occidente griego, que se separa del mundo indoeuropeo, cobra sentido, es decir, Grecia, la Grecia de la famosa Atenas del siglo IV antes de Cristo, del siglo V, la famosa Atenas del nacimiento de la filosofía, del nacimiento de la política, del nacimiento de la geometría, del nacimiento de la matemática, de Aristóteles, de Platón. Esa Atenas es una Atenas del mar que se configura en relación al mar. El mar realmente tiene una potencia en la fabricación territorial de las territorialidades, que es esa que tiene ese territorio, y por eso yo te diría, de todas maneras este territorio siempre va a estar en disputa, porque las territorialidades antioqueñas que van a tratar de imponer su lógica no podrán como nunca disminuir la potencia de las territorialidades que no tienen que ver con la lógica de las formas territoriales del interior y que están basadas en una relación dinámica con el mar. Así es. Incluso el mar es considerado entre libertad y civilización, porque fue también un asunto de los puertos. Incluso allí los primeros colonos llegaron justamente por el mar y no fueron los españoles, ¿cierto? Muchos datan de que fueron irlandeses de otras tierras, pero el mar trajo consigo otras posibilidades. Entonces allí sucede algo y es muy importante, y es la disputa. O sea, la disputa nosotros siempre la vamos a tener como una carga negativa. ¿Por qué no entender siempre la disputa como posibilitador de sentido? O sea, allí la disputa justamente de esa tierra es la que le posibilita los sentidos, es la que posibilita las formas de invención inédita, si se quiere, de las formas de vida, porque si no fuera así, ya estaríamos hablando de cierta manera de un territorio un poco estriado, ¿cierto? Estriado si se quiere, pero son las disputas, o sea, las disputas siempre van a estar, y yo no las veo tanto en un sentido una carga, digamos, negativa, sino como posibilitadora siempre de esas nuevas configuraciones, porque constantemente se está reconfigurando, se está creando a partir de las subjetividades estos espacios. Entonces es más verlo desde ahí. O sea, la disputa va a ser constante, ¿cierto? Y sobre todo porque ahora tenemos todo el proyecto. Hay un proyecto que es un puerto estatal. Los puertos que han existido son obviamente de empresas bananeras, y todo y también la incidencia que ha tenido estas empresas pues como bananeras en todo el desarrollo del Urabá. Entonces siempre la disputa va a existir, pero aquí la disputa va a ser siempre como un posibilitador. Muchas gracias, Lady. Claro, la disputa es maravillosa, es porque pensamos distinto que pensamos. Gubernamentalidad algorítmica. Y entonces, bueno, si quieren, yo pensaba que las preguntas al final, pero si quieren, hagamos ya las preguntas con respecto al texto de Lady. Sí, dale, tienes toda la razón. Entonces vamos a hacer una ronda de preguntas y de intervenciones con respecto a la presentación del texto de Lady Entre el mar y la tierra del UAFE. Si tienen preguntas. Mire, más que una pregunta es lo siguiente. Para que escuchen quiénes están conectados. Ok, gracias. Mire, más que una pregunta, pues yo venía más por el segundo libro que por el primero, pero en vista de la presentación, es esa cuestión: pobreza, política y modelos económicos. Yo siempre he hecho una comparación entre el Golfo de Urabá y el Golfo de Maracaibo.
Y sucede que hace 40 años, en el Golfo de Maracaibo éramos ricos. Éramos ricos, la riqueza petrolera. Y sucede que, y en el Golfo de Urabá, pobres. Sucede que 40 años después, los que éramos ricos en Maracaibo, ahora somos pobres en Turbo y dele para adelante para el Darién. Entonces, fíjese, esa analogía, siempre el mar, por supuesto, preponderante. En el caso de Maracaibo, la riqueza petrolera, hace 40 años era una población inmensamente rica y ahora es inmensamente pobre. Entonces, cada vez que se plantea lo de la política y lo de la coyuntura y las cosas, uno se pone a pensar en este caso los modelos económicos. La gente no es pobre per se. La gente llega a ser pobre de acuerdo a un modelo económico. Eso es lo que determina la pobreza. Porque el mar y la tierra han estado desde antes que llegaran los españoles. Y los indígenas eran pobres o eran ricos. Para mí eran ricos todos. Entonces, es una situación bastante interesante la que se está presentando ahora con eso del desarrollo del Golfo de Urabá, que lo pone a pensar a uno si con esto de las vías 5G, si eso va a cambiar completamente también allí, y cómo las poblaciones son pobres o ricas, pero de acuerdo a un modelo. Entonces, es interesante, yo pues me parece muy, muy interesante el libro, porque entonces, ¿qué es lo que hace pobre a una población? Gracias, señor. Lady. Y eso es un asunto, por ejemplo, la pobreza es una invención. Entonces la pobreza, antes de la modernidad, la pobreza era un asunto totalmente religioso. Ese asunto de la pobreza como la renuncia para algunos, es decir, para los que tenían la pobreza era renunciar, ¿cierto? Para alcanzar la salvación del alma, o sea, la pobreza se constituyó como un asunto de salvación por toda la matriz que hemos llamado en el grupo del cristianismo, que ha sido que nos ha, digamos, atravesado, que incluso por más laicos que seamos, seguimos siendo cristianos occidentales. Entonces, en ese sentido, la pobreza era un asunto de la renuncia, pero quien era pobre era un asunto de calamidad, ¿cierto? Y al pobre había que ayudarle, porque al pobre hay que ayudarle para que alcanzar la salvación del alma. Este asunto, cuando ya llega todos los principios liberales, ¿cierto? Cuando hay toda la gesta de la conformación del Estado moderno, allí va a aparecer un homus economicus, que aquí también lo trabajo en el texto, donde a partir de la libertad, o lo que llaman modelo económico, a partir de unos principios sobre todo del mercado, los principios del mercado, o a partir de que el sujeto debe calcular sus propios intereses y sus propias ganancias, se instala justamente que la pobreza va a ser un asunto que se va a gobernar, pero para mantenerla, digamos, por eso existen los límites de la pobreza, por eso existe tanto indicador, es como si fuera una raya, es decir, cada vez tenemos que disminuir la raya para que efectivamente cada vez que se disminuye los datos de la pobreza, quiere decir que el gobierno está haciendo una buena gestión para salir de la pobreza, pero hay que preguntarse pues cómo se están organizando los datos. Entonces allí, cuando sale justamente, o cuando se instala este Estado moderno con toda una lógica económica, ¿cierto? Aparece ese homus económico, quien se debe asumir, porque el Estado solo garantiza la libertad de ese sujeto en el mercado, porque el mercado es el que va a garantizar la riqueza. Y en esa medida que el mercado garantiza la riqueza, ya ser pobre va a ser un asunto individual, pero que el Estado entra a gobernar, pero para mantener un asunto, ¿cierto?, controlado. Entonces es un asunto de la invención, la pobreza se ha constituido en un tema de invención, que pasó de la iglesia a ser gobernado por el Estado.
Bueno, gracias Lady por tu texto. Yo tengo una pregunta o más bien un sentimiento que me quedó luego de escucharlos y es, bueno, te preguntas por el sentido de la pobreza. Sin embargo, yo intuyo cierta dialéctica en tu argumentación y es que pareciese que los pobres terminan siendo los ricos y los ricos los pobres. Es lo que entendí. Pues los pobres se convierten en ricos, como el esclavo se sobrepuso al amo hegeliano, porque tiene la apertura del mar, ¿cierto? Entonces el mar posibilita la vida, posibilita convertirse o devenir manglar, y el rico se encierra en la tierra, lo que entendí, ¿cierto? Entonces, quería que te explayaras quizás un poco más en esa idea del sentido del pobre y el mar como un posibilitador. ¿Cierto? Entonces, ¿el pobre sería pobre en qué sentido? Si es rico porque tiene el mar como posibilidad, ¿cierto? Entonces, como si podrías ahondar más en esas figuras. Gracias. Aquí hay un asunto, es problematice justamente la pobreza como invención histórica, ¿cierto? Y la problematicé y la llevé a unos sujetos donde allí, obviamente, sí hay una, cuando hablamos de pobreza, hay una dialéctica, ¿cierto? Pobreza, riqueza. Pero es, digamos, desesencializar, lo que busca la tesis es desesencializar que allí esos sujetos pobres o que esa pobreza allí, esa pobreza universal no es allí concebida como tal. Allí lo que hay son sujetos que están, digamos, configurando y haciendo posible su propia existencia, ¿cierto? Y en ese sentido es poder, a través del texto, ir cuestionando esa invención de pobreza que está en esa relación con la riqueza, y es entender que la pobreza no la podemos asumir como un universal, pues allí lo que nos encontramos son sujetos con posibilidades de vida, no queriendo decir, porque allí también, por eso es como ese encuentro, digamos que allí hay una dialéctica entre el cronos topo, el kairotopos, y hay una dialéctica entre el homus económicos que se establece desde la modernidad y el homus fragile, que yo lo llamo así, ese homus fragile, que es ese sujeto que es susceptiblemente paria, pero que también tiene unas potencialidades de vida, que no se escapa de un modelo gubernamental o no se escapa de un modelo de gobierno, pero que también tiene la posibilidad de crear su propia existencia, de desarrollar, de hacer potente su propia vida, sus propios sentidos. Y es entender ese asunto de que se escapa de esa dialéctica, porque lo que se muestra justamente en todo el texto es esa dialéctica, y que se escapa esa dialéctica, pero no que se escapa en ciertos sentidos, pero que está presente porque es un sujeto histórico y es un sujeto histórico del presente, y como ser sujeto histórico del presente justamente está en esa dialéctica de ser ese homus económico que se asume a sí mismo, que asume sus propios intereses, que debe calcular, que está en una lógica de mercado, pero también es un homus frágil, y así lo llamo, y que incluso todos somos homus frágiles, en el caso pues que propone la tesis, donde es una potencia, donde cada uno desarrolla su propia potencia o su propia existencia, y allí es donde en esa existencia, por eso el umbral permite, porque el umbral es ese encuentro, ¿cierto? Nos permite esa dialéctica. Entonces es mostrar justamente que allí sí hay un sujeto, pero un sujeto que está cuestionando incluso constantemente esa invención histórica de la pobreza. Miguel. Dale, pregunta, Miguel. La última pregunta. Bueno, no, pues a mí me da curiosidad, pues cuando, digamos, muestras que se puede, o sea, la pobreza también puede ser, digamos, no ser feliz o no tener libertad. También me da curiosidad, digamos, qué hallazgos encuentras allí en ese territorio desde el punto de vista, digamos, del miedo o la rabia, pues no sé, al mar o a determinados actores, como la otra cara de la moneda, pues también de esa existencia frágil, pues que justamente acabas de mencionar. Pero allí se llama lo innombrable.
pero lo innombrable coexiste, ¿cierto? Y no es tanto el miedo, sino que ellos dicen, si ellos pueden existir, yo también puedo existir en el territorio. Y eso lo veía cuando hacía un recorrido con un mototaxista, decía, allí tal cosa, allí tal otra, y todos saben, ¿cierto? Pero es innombrable, ellos decían toda la palabra medias, entonces eso también decían, no, si ellos coexisten, nosotros también coexistimos. Lo importante es tener unas relaciones que nos permitan todos estar en el territorio. Entonces el uno no se mete con el otro y el otro no se mete con el uno. Y pues entre ellos no hay un asunto de rivalidad, sino que hay unos asuntos de distanciamiento, pero esos distanciamientos no son tan lejanos, porque ambos también viven de esa posibilidad de estar en la tierra y estar en el mar. Entonces lo innombrable para ellos se constituye como aquello que está, pero que tampoco, que si bien tiene una incidencia en mi vida, tampoco no es un asunto que me va a generar el miedo o el terror, a no ser obviamente cuando hay procesos de desplazamiento ya, que es la violencia que se ejerce pues hoy, justamente, pero mientras que no hay esos, digamos, esas formas de violencia, ellos coexisten. Pero a partir de ese asunto, lo innombrable, fue una cosa maravillosa, pues como encontrarlo en lo innombrable que alguno de ellos decía, pues no sale de mi invención, no, sale de la misma gente. Incluso el texto, yo creo que ahí va a mostrar una cartografía, se llama Emerger de las Aguas, y es justamente cómo somos cuerpo, cómo somos agua, y cómo llevamos en el cuerpo los espacios. Tavo, proyectarnos las preguntas, por favor, y las leemos. Alfredo Cancino pregunta, ¿cuál es la incidencia del conflicto armado en el territorio? Tanto así que uno de esos estaría en lo que yo denominé cronotopos, porque las formas de violencia también hicieron posible el poblamiento de Urabá, ¿cierto? A través, por ejemplo, de todo el proyecto económico. Antes no era el banano nunca ha sido un asunto de Urabá, estábamos hablando de una selva, ¿cierto? Entonces, el asunto de la selva hay que limpiarla y establecer pues como todo un modelo económico. Entonces, la violencia sí ha constituido unas formas de poblamiento y de disputa. Es que ahora que estemos hablando, por ejemplo, de la vaca para la carretera, no es un asunto nuevo, siempre ha sido ese proyecto a través de lo económico o a través de las formas de violencia que han estado muy presentes allí. El poblamiento de Urabá está atravesado totalmente por asuntos de violencia. Tavo, ¿hay más preguntas, por favor? Diego León Calle Grajales pregunta, doctora Gleidy, al hablar de territorialidad, ¿se incluye la historia de la región o territorialidad e historia se estudian por aparte? No, allí están juntas. Porque cuando hablo de cronotopos, es el poblamiento de Urabá. Hay uno que es justamente el territorio que nace, como decía el profesor ahora, nosotros nos interesa el presente, es decir, la manera en que somos constituidos. Y yo no puedo entrar a un territorio sin comprender la manera en que es configurado ese territorio. Y esa manera que es configurado nos lleva a un proceso histórico, y aquí no la historia, como hemos tanto discutido, Alberto, no es la historia como un asunto de fecha, sino como procesos que han configurado asuntos de gobierno, y en esos asuntos de gobierno la historia de ese territorio es clave para poder entender el Guafe de ahora. Listo, yo creo, no sé si hay más. Bueno, entonces, creo que podemos seguir con el segundo libro, entonces.